El derecho internacional reconoce dos tipos de protección para las personas que no son originarias de un estado, el refugio y el asilo. México ha sido incluyente en materia de protección a refugiados y asilados. Sin embargo, ellos enfrentan problemas de persecución ideológica y discriminación por identidad o género. Hoy vamos a conocer cuál es el procedimiento para ser reconocido como refugiado en México, qué leyes los protegen y garantizan el respeto de sus derechos humanos. Mi nombre es Oscar Valleza y esto es Te Defendemos. Bienvenidos. Bienvenidos a Te Defendemos. Hoy quiero dar la bienvenida al estudio a Yasmín Rosales Muñoz. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, hoy hay un tema que tiene que ver con las personas que están como en calidad de asilo, en calidad de refugiados, y queremos entender muy bien este tema, qué derechos tienen, cuáles son los problemas a los que enfrentan. Pero bueno, para empezar a entenderlo, ¿en qué condiciones puede estar una persona no nacida en México, una persona extranjera, aquí en nuestro país? ¿En qué calidad migratoria puede estar? Son muchas las calidades migratorias. Nosotros, la ley las define como condiciones migratorias. Bien. En términos generales podríamos señalar o separar las condiciones migratorias en tres: visitante, visitante temporal y residente definitivo. Okay. Visitante pueden ser muchos tipos de visitantes. En este caso podríamos hablar de visitantes sin permiso a hacer actividad remunerada. Okay. Visitantes con permiso a hacer actividad remunerada. También existe gente que viene para adoptar. Residentes o visitantes para adoptar. También hay una calidad o una condición migratoria muy interesante que se llama refugio o asilo. Bien. Asilo por razones humanitarias es muy, muy importante porque se trata de proteger a personas que han sido víctimas o testigos de algún delito dentro del país. Y esta visita temporal puede durar el tiempo que dure su procedimiento o mientras sean visitantes, con la posibilidad de que estas personas posteriormente puedan pedir asilo o refugio. Bien. Existe también otro tipo de calidad migratoria que es la de visitante temporal. Esta es los estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos, especialidades, maestrías o cualquier tipo de educación en instituciones nacionales, y esta residencia va a durar mientras dure sus estudios. Quiero señalar que en cuanto a los visitantes, en términos generales, los visitantes cuentan con 180 días para permanecer dentro del país. Okay. De manera legal. También existe otra figura que se llama trabajador fronterizo y visitante regional. Ambas figuras, por ejemplo, el visitante regional cuenta con 3 días para entrar o salir del país, en casos muy, muy aislados, la verdad, para entrar o salir del país. En cambio, el trabajador fronterizo, pues, es alguien que entra y sale del país dependiendo de sus condiciones laborales. Okay. Y por último, la residencia definitiva. Esta residencia definitiva emana de diferentes condiciones. Muchas de ellas emanan, como todos sabemos, de un matrimonio, o bien de ser hijo o ascendiente hasta en segundo grado de un mexicano, de una persona nacida en México. También están los jubilados, que es una figura que se propagó durante los años 80 aquí en México. Muchos de los jubilados viven en Cancún, en Acapulco, en zonas playeras, claro. Nada mal. Nada mal, nada mal. Y gente que recibe una pensión ya sea nacional o internacional y que cuentan con las condiciones para vivir en este país. La otra y la más importante y de la que vamos a hablar ampliamente en el programa es la de asilo y refugio. Bien. Es importante señalar que estas condiciones migratorias de residencia definitiva implican que la persona que obtiene esa calidad o esa condición migratoria puede entrar o salir del país cuando así lo considere. Aparte de que puede llevar a cabo actividades remuneradas, lo cual es muy importante porque puede llevar una vida completamente asimilada a nuestro país. Bien, o sea, todas las condiciones de las que nos mencionó ahorita son reguladas y con trámites y con documentación correspondiente, ¿no? Así es, todas tienen otorgan una especie de visa. Bien. Que es un documento que requiere diferentes trámites de diferente relevancia para cada una de las estadías. Es evidente que un trabajador fronterizo deberá contar con un contrato
para poder llevar a cabo el trámite. Un estudiante deberá contar con la inscripción a la escuela y la autorización del gobierno de donde es originario. Okay. Y evidentemente un residente temporal, si se trata de una persona que es familiar hasta en segundo grado, ascendiente o descendiente de mexicano, deberá contar con un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, los jubilados pues con su resolución de pensión, y el refugiado, pues el refugiado es todo un tema, ¿no? Muy bien, vamos a conocerlos a detalle. La persona que está en calidad de asilo, ¿quiénes son y en qué momento se encuentran en esta condición de asilados? El asilo es una condición muy, muy general. El asilo constituye la facultad discrecional del Estado de otorgar la protección a una persona no nacional para vivir dentro del territorio derivado de condiciones extraordinarias que ocurren en su país de origen. Estas condiciones extraordinarias pueden ser muy variadas, desde violencia hasta cuestiones de género, de ideología política, social, cultural. Lo que quisiera destacar del asilo es que en términos generales consideramos que el asilo, la ley considera que el asilo es, digamos, que el género y el refugio es la especie. Lo que distingue al asilo, insisto, es la facultad discrecional del Estado, porque en el momento de tomar la determinación de otorgar el asilo, se está hablando de la soberanía de un país. Okay. El país libremente soberano puede determinar si un ciudadano es o no sujeto de asilo de cualquier tipo. En este sentido, existen dos tipos de asilo. El asilo político, que efectivamente es el que se otorga al miembro de un partido político, embajada, etcétera, que por su perfil público o político requiere la intervención o la protección del Estado. Bien. En este caso, este clase de asilo se solicita ante las embajadas. Y el siguiente tipo de asilo, que es el general, que es el asilo territorial. Este asilo territorial es asequible a cualquier ciudadano que por su sola situación de riesgo o de peligro puede solicitar la protección discrecional del Estado. Nuestro país ha sido un ente que ha autorizado muchos de los tratados internacionales, muchos de los convenios. Existe una reciprocidad con muchos países y existe un factor de ser incluyente para promover el asilo. Ok. ¿No? Ahora vamos a conocer quiénes son los refugiados y, por supuesto, el papel de México para proteger los derechos de estas personas, pero después de esta primera pausa regresamos en un instante. Aquí Te Defendemos. No te vayas. Ya estamos de regreso en Te Defendemos. Seguimos conversando con la asesora jurídica federal Yasmín Rosales Muñoz. Nos quedamos en qué es una persona en condición de asilo. Ahora, el refugiado. ¿Quién es una persona refugiada y cómo entender este término? Muy bien. El refugiado es aquella persona que le solicita a la Secretaría de Gobernación protección por parte del gobierno, toda vez que existe el riesgo fundado de que pueda correr peligro por razones de origen, de género, de perfil público, social, grupo vulnerable, gays, transexual, lesbianas, indígenas, etcétera. Existen grandes campos en relación a la cuestión de los refugiados. En últimos tiempos se ha destacado una cuestión muy relevante, que es la violencia. Cuando existen condiciones de violencia generalizada dentro del país de origen, también se puede tener acceso a la condición de refugiado. Debemos destacar que esta violencia generalizada ha sido una modificación de los tiempos modernos. Todos conocemos el caso de un país como Siria, que tiene una descomposición terrible, que hay un genocidio y que hay guerra.
por lo tanto no existen condiciones para que una persona pueda vivir en ese país. El origen, bueno, el caso más cercano que tenemos nosotros, por supuesto, son los países centroamericanos, que también viven condiciones de narcotráfico y de violencia y delincuencia organizada que provocan que exista un estado de indefensión para sus ciudadanos, los cuales a menudo buscan el refugio dentro de nuestro país. La condición de refugiado requiere un proceso muy detallado para ser determinada, pero es cierto que nuestras leyes, la ley mexicana, ha creado mecanismos hasta cierto punto eficaces para llevar a cabo la inclusión de este tipo de personas. Como mencionábamos anteriormente, el asilo podría ser el género, el refugiado la especie, porque en este caso ya estamos particularizando la situación de una persona que vive una situación de riesgo fundado, es decir, este riesgo fundado es un concepto muy importante legalmente, no solamente es una presunción, sino constituye una serie de eventos que pueden ser calculados a partir de la historia de un país, es decir, para determinar un riesgo fundado basta con mirar la historia reciente de cualquier país, volvemos con Siria, basta con ver cuál es la situación de pobreza, genocidio, violencia, bombardeo, etcétera, que viven la gente de este país. En Centroamérica lo mismo, basta ver las condiciones de violencia extrema, los grupos paramilitares, los grupos de violencia organizada, y esto es un parámetro determinantísimo para validar la calidad de migrante y en su caso, de refugiado. Podríamos pensar que cuando hablamos de asilo, pues tendrían que tomarse en cuenta los convenios de México con algunos otros países. Así es. Podríamos pensar que cuando hablamos de refugiados es en realidad otorgar protección a los derechos humanos de las personas que así lo soliciten. ¿Cuál es el papel de México en ambos casos? El papel de México ha sido muy, muy importante y se ha ido modificando al paso de los años. Creo que independientemente de que más adelante hablemos de las modificaciones a la Constitución, yo quisiera empezar con una modificación importantísima que ocurrió en el año 2008 y que implica dejar de considerar al migrante o a la persona que no está legal en nuestro país como un delincuente. Eso antes del 2008 era un tipo penal. Se trataba de un delito que podía implicar pena privativa de la libertad. Después de la modificación del año 2008, la voluntad de México por mejorar la situación de todos los migrantes es notoria o es notable, porque esta ilegalidad se convirtió en una simple transgresión de carácter administrativo, que podía ser subsanada o reparada mediante un procedimiento. Esto es algo determinante, porque el hecho de dejar de señalar a un migrante como un delincuente, le quitó un tanto de su calidad de víctima. Y aparte de víctima, dejó de violentar una situación de derechos humanos, porque es evidente que una persona que cambia de residencia no lo hace por un deseo de cometer un delito, sino lo hace por huir de una situación de terrible riesgo. México ha jugado un papel muy importante a lo largo de su historia en relación a la protección de los migrantes. No podemos olvidar ese periodo del año 39 al 44 en que México se revistió de la intelectualidad de España, donde tuvimos pues la fortuna de refugiar a entre 20 y 25 mil españoles que venían del exilio de republicanos, suele llamársele el exilio republicano, ¿no? Gente que tuvo que huir de su país de origen y que, como nosotros podemos recordar, contribuyó notablemente a la cultura, a la idiosincrasia, a nuestro país, como ocurre con todas las migraciones. Finalmente es un proceso de asimilación, pero lo cierto es que una vez que esta asimilación puede llevarse a cabo, puede ser muy efectiva. En este caso, nosotros ya vivimos una realidad distinta a aquella migración española, en donde los españoles pudieron desarrollar sus talentos, sus creatividades bajo el amparo de una ley que los protegía y les permitía una estabilidad. Ahora México se ha convertido en un país de paso y al mismo tiempo un país tapón. Un país de paso porque lo que buscan, esta zona de nuestro continente es una zona que se ha visto desfavorecida económicamente por condiciones variadas,
Por lo tanto, lo que buscan es el sueño americano. Así es. Buscan llegar a Estados Unidos para encontrar una vida mejor. Sin embargo, el proceso para alcanzar el sueño americano implica atravesar un país que, como cualquier otro, está lleno de peligros. Sí. Por lo tanto, muchos de los migrantes no son capaces de alcanzar la frontera norte, que es como el oasis, y aún alcanzándola, no pueden pasar esa frontera, que es más complicada que la nuestra de otra forma, o de forma distinta, y nuestro país se enfrenta ahora a retos diferentes legal y socialmente, porque se ha visto obligado a modificar las condiciones en que recibe, en que tramita los procedimientos y en que maneja la situación migratoria, porque por una parte, nosotros ya no solamente somos un paso, sino nos volvemos en un país en el que muchos migrantes buscan el asilo y la protección. Por lo tanto, nuestras leyes se han ido modificando poderosamente al amparo de esta circunstancia muy especial. Muy bien. Pues regresando de la pausa, quisiera preguntarle qué tipo de asuntos son los que llegan al instituto. ¿Es gente en calidad de asilo, en calidad de refugiado, y qué tipo de problemas son los que presentan esto? Regresando de la segunda pausa, volvemos en un instante. Aquí Te Defendemos, no te vayas. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. ¿Qué tipo de asuntos son los que llegan al instituto de las personas que están como refugiadas, de las personas que están en calidad de asilo? ¿Qué tipo de asuntos son los que reciben y qué procedimientos se promueven a favor de ellos? Claro. Llegan constantemente personas que solicitan el refugio, llegan en cuestión de diferentes trámites migratorios, pero últimamente la condición o reconocimiento de la condición de refugiado es muy frecuente. Derivado de eso, el Instituto de Defensoría Pública Federal acaba de crear plazas estrictamente dirigidas a la asesoría y representación de migrantes, muy bien. Dada la demanda que nosotros tenemos de esos asuntos. Inclusive hace unas semanas hubo un encuentro entre la Agencia para Protección de Refugiados de la ONU y el Instituto, en donde se estableció un taller para determinar políticas de apoyo y protección a los migrantes. En este sentido, es importante destacar que nosotros formamos parte de este procedimiento siempre y cuando el migrante no lo permita. El trámite es el siguiente, de manera rápida. Se inicia con la solicitud que este refugiado o que este solicitante de refugio debe presentar ante la Secretaría de Gobernación por conducto de la Comar. Esta solicitud después viene una entrevista. La entrevista es un acto muy importante en el cual el entrevistador, que es miembro o autoridad de la Comar, debe investigar cuáles son las condiciones o las circunstancias que obligan a que una persona solicite la calidad de refugiado o la condición de refugiado. Posteriormente se lleva a cabo una investigación comandada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se determine cuáles son las condiciones que han traído en el país, que han traído a esta persona a solicitar la calidad de refugiado, y la Comar debe emitir una resolución dentro del término de 45 días hábiles, de modo fundado y motivado, para determinar si existe o no la condición de refugiado. En este punto yo quiero destacar cosas importantes sobre nuestra defensa. Este encuentro que acabamos de tener ha sido muy positivo porque se han detallado cuestiones muy importantes en relación a este procedimiento. Generalmente nosotros, los defensores y asesores jurídicos, no tenemos tanto contacto con el refugiado al momento de llevar a cabo la solicitud de la entrevista. Generalmente ya tenemos contacto con él cuando hay una resolución desfavorable. En este punto sería muy importante que nosotros, que es lo que empezaremos a hacer, tener, gracias a que nos lo permitan las autoridades, por supuesto, tener contacto con el refugiado antes de la entrevista. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí podemos revisar el expediente, ofrecer pruebas, llevar a cabo una valoración y auxiliarle no solamente en la prestación de un servicio que se le da de traductor en caso de necesitarlo, sino que nosotros con nuestra asistencia legal podemos verificar detalles importantes que pueden ser subsanados antes de que se emita una resolución. Evidentemente, una vez que
que la resolución de refugio es negada, se cuenta con un medio de defensa que es la revisión en sede administrativa y en su caso el juicio contencioso. Nos enfrentamos los abogados a un problema muy importante cuando se trata de estos medios de defensa y es la prueba. Para probar la calidad de refugiado se deben acreditar dos elementos, un elemento subjetivo y un objetivo. Okay. El subjetivo es obvio que es el sujeto, ¿no? La calidad de refugiado, con su sola presencia y su petición se cumple. Pero el elemento objetivo se vuelve casi imposible. ¿Por qué razón? Porque generalmente los países de origen de los que se está solicitando el refugio, por sus condiciones de violencia, no cuentan con documentación, no cuentan con condiciones para que los consulados o las embajadas nos ofrezcan papeles, documentos, incluso hay ocasiones en que no podemos ni siquiera obtener la partida de nacimiento ni el nombre correcto del migrante. De tal suerte que quedamos al arbitrio del juzgador para acreditar el riesgo fundado. Y el riesgo fundado es una condición tan subjetiva que es imposible que podamos acreditarlo de una manera objetiva. Esto debería ser suficiente con la investigación que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga sobre la condición de país. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo por parte de las autoridades, el instituto y todos los miembros involucrados para llevar a cabo procedimientos que nos permitan acreditar cabalmente y que haya una mayor apertura por parte de todas las autoridades para llevar a cabo este procedimiento. Es otorgarles más herramientas. Más herramientas. Nosotros en la propia conferencia que mencionamos, tuvimos a bien mencionar la posibilidad de que esta cooptación de una persona que se encuentra en calidad de refugiado se lleve a cabo desde los albergues. Bien. Generalmente, como todos sabemos, el tránsito que hacen los migrantes para poder atravesar el país se hace apoyándose en los albergues. Si los albergues cuentan con la información adecuada, donde se les indique que pueden solicitar el apoyo de un abogado, que ahora ya existe un abogado especializado por parte del instituto, si nos piden nuestra ayuda desde el inicio del trámite, nosotros estamos en posibilidad de brindar un servicio muchísimo más amplio. Yo he tenido la oportunidad de representar a muchas personas en calidad de migrantes en diferentes asuntos, pero en particular recuerdo el de una persona que era un Mara Salvatrucha. Okay. Mara Salvatrucha es un grupo que se ubica en Centroamérica, donde se hacen conductas de delincuencia organizada, etcétera. La cuestión es que esta persona vino refugiado a nuestro país porque se había quitado los tatuajes. El quitarse los tatuajes como uno de estos grupos implica una traición. Y es que es característica, ¿no? Es característica, es parte de identidad de grupo. Si tú te quitas los tatuajes, eres un traidor. Y si regresas a tu país, evidentemente tienes sobre de ti una amenaza de muerte. Por lo tanto, esta persona solicitó la calidad de refugiado. El procedimiento se llevó a cabo en todas sus etapas. Desgraciadamente, también tenemos que considerar algo muy importante. El migrante no necesariamente, aunque solicite su calidad de refugiado, quiere quedarse en el país. Como el trámite a veces puede ser largo y en eso solicitamos un poco de paciencia y entendimiento, muchas veces la gente desiste de esos trámites y prefiere intentar el sueño americano. Okay. Sin embargo, también hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo muchísimos procedimientos favorables donde se han obtenido la condición de refugiado, donde se han aclarado las calidades migratorias, donde se han llevado a cabo procedimientos que han creado una conciencia tanto dentro de las autoridades jurisdiccionales como dentro de las autoridades migratorias en el sentido de apoyar a los migrantes. Muy bien, pues hablando de la Comar, vamos a ver rápidamente en esta pieza antes de despedir el programa. ¿Qué es lo que establece la Comar para que una persona sea reconocida como refugiada? Vamos a verlo en esta pieza, es muy rápida. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados señala que cualquier extranjero en territorio nacional tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado y debe presentar su solicitud ante esa instancia o ante el Instituto Nacional de Migración. Recibida la solicitud, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad sean amenazadas. De igual forma, se aplican los principios de confidencialidad y no discriminación. Durante una entrevista, el solicitante debe narrar los hechos en los que basa su solicitud, así como aportar los elementos que considere pertinentes.
En caso de ser necesario, se le proporcionará asistencia de un traductor o intérprete de su lengua o de una lengua de su comprensión. Tras una investigación dentro del plazo de 45 días, la Comar debe emitir una resolución fundada y motivada respecto del reconocimiento o no de la condición de refugiado. En caso de reconocerse, el Instituto Nacional de Migración lo documentará bajo la calidad de inmigrado. Ahí está lo que establece la Comar para que una persona sea reconocida como refugiado en México. Y antes de concluir, que me parece que no podemos pasar desapercibidos, nos habló de una reforma en el transcurso del programa nada más. ¿De qué se trata entonces? Una reforma importantísima y determinante. Si bien México ha reconocido muchísimos instrumentos a nivel internacional en relación a la protección del asilo y del refugio de los migrantes, lo cierto es que primero inició con la modificación que todos conocemos de la Constitución del 11 de junio de 2011, en donde ya se reconocía la calidad en términos generales de asilado o de asilo. Pero el 13 de julio de 2016 se llevó a cabo la modificación del artículo 11 de nuestra Carta Magna, en donde se establece que toda persona tiene derecho al asilo y protección de las autoridades mexicanas para solicitar su calidad de refugiado, siempre y cuando haga en concordancia con los tratados y leyes internacionales y las leyes y procedimientos que se rigen en nuestro país. Una modificación sumamente importante, incluyente, llegando al punto de considerar el asilo y el refugio como un derecho humano fundamental que ya está previsto en todas las esferas de nuestra ley. Creo que es un avance muy importante para el derecho y para la protección a los migrantes. Sin duda, reforma trascendente. Reforma trascendente. Y también estaremos pendientes del trabajo de la Defensoría Pública ahora para favorecer a los migrantes. Así sea. Muchísimas gracias, Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre. Al contrario, gracias. A ustedes también, muchas gracias por su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.